Muchos preguntan, ¿por qué Dios permite la debilidad en nuestras vidas? ¿Cómo puedo encontrar la fuerza de Dios en mi debilidad? ¿Qué significa que la gracia de Dios es suficiente? ¿Cómo puedo gloriarme en mi debilidad? Entre otras preguntas muy importantes. En 2 Corintios 12, del 7 al 10, el apóstol Pablo comparte cómo una dificultad persistente en su vida se convirtió en el medio para experimentar la gracia y el poder de Dios. En lugar de eliminar su problema, Dios le enseñó que su poder se perfecciona en la debilidad. Bienvenidos a esta nueva reflexión de la palabra de Dios, en donde descubriremos más acerca de lo que Dios quiere enseñarnos. Hoy responderemos a estas y otras preguntas muy importantes y descubriremos cómo nuestras limitaciones, lejos de ser obstáculos, son oportunidades divinas para crecer y depender completamente de Dios. La base de nuestra reflexión de hoy se encuentra en 2 Corintios capítulo 12, versículos del 7 al 10. Aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que, para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En 3 ocasiones distintas, le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por eso que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Qué poderosos son estos versículos, ¿verdad? Nos recuerda algo que muchas veces olvidamos. Nuestras debilidades no son un obstáculo para Dios, son una oportunidad. En este pasaje, el apóstol Pablo comparte algo que probablemente todos hemos sentido, una lucha personal, algo en su vida que lo hacía sentir débil, insuficiente. Él oró para que Dios lo quitara, pero la respuesta de Dios no fue eliminar esa debilidad, sino darle algo mucho mejor, su gracia. Quizás te preguntes, ¿qué quiso decir Pablo cuando habló acerca de su aguijón en la carne? El aguijón en la carne, mencionado por Pablo en el versículo 7, ha sido objeto de debate entre teólogos y estudiosos bíblicos a lo largo de los siglos. Aunque no se identifica explícitamente, existen varias interpretaciones sobre su naturaleza. 1. Interpretación física. Algunos consideran que el aguijón era una enfermedad o una condición física debilitante. Se han sugerido opciones como problemas de visión, epilepsia o enfermedades crónicas. 2. Interpretación psicológica o emocional. Otros sugieren que el aguijón podría ser una lucha interna, como ansiedad, depresión o incluso sentimiento de culpa por su pasado como perseguidor de la iglesia. 3. Interpretación espiritual. También se ha propuesto que el aguijón representa una opresión espiritual o la presencia constante de un adversario que intentaba obstaculizar su ministerio. Pablo lo describe como un mensajero de Satanás, lo que apoya esta idea. Pero bueno, independientemente de su naturaleza específica, el aguijón servía para un propósito divino: mantener a Pablo humilde y recordarle que su fortaleza provenía de Dios. Esto enfatiza la paradoja cristiana de que en la debilidad se manifiesta el poder de Cristo. Basados en la lectura de la palabra de hoy, veamos los tipos de debilidad que pueden aquejarnos y cómo éstas pueden impactar nuestra relación con Dios. 1. Debilidad física y falta de recursos. Las limitaciones corporales y la escasez material son recordatorios tangibles de nuestra fragilidad. Estas debilidades pueden generar dependencia de Dios,
como se observan historias bíblicas de provisión divina, por ejemplo, el maná en el desierto. Sin embargo, también pueden llevar a la duda o desesperación si no se manejan con fe. 2. Debilidad emocional. La ansiedad, el temor o la tristeza pueden alejarnos de Dios al generar una sensación de abandono. Sin embargo, también pueden ser oportunidades para buscar el consuelo divino, como dice el Salmo 34:18. 3. Debilidad mental o espiritual. La confusión, el pecado o la falta de discernimiento pueden erosionar nuestra confianza en Dios. A pesar de ello, estas debilidades nos invitan a depender del Espíritu Santo y a renovar nuestra mente a través de la palabra. Eso lo vemos en Romanos 12:2. En todos estos casos, las debilidades pueden convertirse en puntos de encuentro con la gracia de Dios si se responden con humildad y fe. Muchas veces queremos que Dios elimine nuestras dificultades, esa enfermedad que nos agota, esa inseguridad que nos paraliza, ese pasado que nos pesa como una carga. Pero Dios no siempre nos da lo que pedimos. Él nos da lo que necesitamos. En lugar de quitar el problema, Él derrama su gracia para que podamos atravesarlo con su fuerza. Cuando reconocemos nuestras limitaciones, abrimos espacio para que el poder de Dios se manifieste. Piensa en los grandes héroes de la Biblia. Moisés tartamudeaba. Gedeón se consideraba insignificante. David era un simple pastor, pero Dios no vio sus debilidades como obstáculos. Al contrario, las usó como plataformas para mostrar su gloria. Ahora es el momento de responder a nuestras preguntas del principio de una forma sencilla, basada en la palabra. ¿Por qué Dios permite la debilidad en nuestras vidas? Para mostrarnos que nuestra fuerza no viene de nosotros mismos, sino de Él. Cuando somos débiles, reconocemos nuestra necesidad de Dios y nos apoyamos en su gracia, para que su poder se perfeccione en nosotros. Cuando somos débiles, Dios puede obrar con mayor libertad y gloria en nuestras vidas, para enseñarnos la humildad y la dependencia de Dios. La debilidad nos recuerda que no somos autosuficientes y que necesitamos a Dios para todo, para darnos la oportunidad de experimentar su gracia. La gracia de Dios es su favor inmerecido hacia nosotros. Cuando somos débiles, podemos experimentar la plenitud de su gracia de una manera más profunda. ¿Cómo puedo encontrar la fuerza de Dios en mi debilidad? A través de la oración. Habla con Dios sobre tus luchas y pídele que te fortalezca. La palabra de Dios. Medita en las Escrituras y deja que las palabras de Dios te animen y te fortalezcan. La comunidad cristiana. Busca el apoyo de otros creyentes que puedan orar por ti y animarte en tu caminar con Dios. El Espíritu Santo. Confía en el poder del Espíritu Santo para darte la fuerza que necesitas para superar cualquier desafío. ¿Qué significa que la gracia de Dios es suficiente? Significa que el favor inmerecido de Dios hacia nosotros es todo lo que necesitamos para vivir una vida victoriosa. Su gracia nos capacita para superar la tentación, soportar el sufrimiento y vivir para su gloria. ¿Cómo puedo gloriarme en mi debilidad? Al reconocer que tu debilidad te acerca a Dios. Cuando eres débil, eres más consciente de tu necesidad de Dios y puedes experimentar su gracia de una manera más profunda. Compartir tu testimonio con otros. Al compartir cómo Dios te ha sostenido en tu debilidad, puedes animar a otros a confiar en Él también. Permitir que Dios use tu debilidad para su gloria. Dios puede usar tu debilidad para alcanzar a otros y mostrar su poder de maneras que nunca imaginaste. ¿Cómo puedo saber si mi debilidad es una prueba de Dios o un ataque del enemigo? A veces es
difícil discernir la fuente de nuestra debilidad. Sin embargo, podemos confiar en que Dios nunca nos dará una prueba que no podamos soportar. Si estás luchando contra la tentación o el desánimo, recuerda que Dios está contigo y te dará la fuerza para vencer. ¿Cómo puedo evitar la autosuficiencia y depender más de Dios? Reconoce tu necesidad de Dios. Admite que no puedes hacer nada bueno por tu cuenta. Pídele a Dios que te ayude. Busca su ayuda en todo lo que haces. Agradece a Dios por su gracia. Reconoce que todo lo bueno que tienes viene de Él. Como dice el pasaje, mi poder actúa mejor en la debilidad. Dios transforma nuestras caídas en oportunidades de victoria. Oremos. Señor amado, gracias porque en medio de mis debilidades tú te haces fuerte. Hoy te entrego esas áreas de mi vida que me hacen sentir insuficiente y oro para que tu gracia me sostenga. Ayúdame a confiar en que, aunque no siempre cambian las circunstancias, siempre estás conmigo para atravesarlas. Derrama tu poder en mi fragilidad y úsame para que tu gloria sea vista. Enséñame a depender de ti en todo momento y a encontrar gozo incluso en las dificultades. En el nombre de Jesús. Amén. Dios no ve tus debilidades como limitaciones, sino como oportunidades para mostrar su poder. Así como usó las luchas de Pablo para revelar su gracia, Él puede usar tus áreas de dificultad para transformarte y bendecir a otros. Confía en que, cuando te sientas débil, su fuerza estará contigo. Y recuerda que tus limitaciones no son el final, sino el comienzo de algo grande en su plan. Si esta reflexión tocó tu corazón, no te quedes con ella. Compártela con alguien que necesite escuchar este mensaje. Suscríbete al canal para seguir recibiendo reflexiones que te inspiren y activa la campanita para no perderte ninguna enseñanza. Muchas gracias por acompañarme en esta reflexión. Que el Señor te bendiga en este día.